Bienvenidos, estamos una vez más aquí en esto que es el mensaje. Domingo a domingo tenemos la bendición de compartir juntos. Esta es una excelente oportunidad para reflexionar y estamos a través de series procurando llevar esto que es un mensaje cada domingo. Hemos a lo largo de este mes de agosto trabajado en la serie Avanzar y hoy será nuestro último mensaje de esta serie. Daremos paso a la segunda parte de estorbos para avanzar. Ese mensaje lo comenzamos el domingo anterior y hoy, para cerrar toda la serie de 4 mensajes, vamos a hablar acerca de estorbos para avanzar en su segunda parte. Quiero introducir el mensaje de esta oportunidad a través de el texto de Nehemías capítulo 2 en el verso 14. Se lee de esta manera, dice: luego fui a la puerta de la fuente, es Nehemías hablando, y al estanque del rey, pero mi burro, dice Nehemías, no pudo pasar por los escombros. He colocado lo siguiente acá porque en realidad Nehemías es alguien que quiere avanzar en una misión que el cielo le ha entregado de reconstruir en las murallas que estaban caídas de Jerusalén, y trata de hacerlo, pero yendo montado en su burro, dice acá el texto, no puede avanzar por escombros que hay acá. Y coloco lo siguiente: así pasa muchas veces. No avanzamos porque en el camino hay muchos escombros que se convierten en estorbos. Los estorbos son esos, son una especie de escombros, de rocas, de estorbos literalmente que están allí en el camino y que nos inhiben poder avanzar. Se puede querer a veces hacer algo, pero vamos a encontrar cosas o dentro de nosotros o fuera de nosotros que van a tratar de inhibirnos para que podamos avanzar. Bueno, hablemos entonces de algunos de estos escombros, de estos estorbos que están ahí, como le pasó a Nehemías. En primer lugar, hablemos de el enfoque solo humano de las cosas. ¿Qué significa esto? Este tipo de enfoque pone límite para avanzar. ¿Por qué? Porque se descarta la fe. Significa que a veces, queridos hermanos, nosotros solo vivimos movidos por lo natural, como cualquier ser humano sin Dios. Cuando se vive de esta manera, entonces uno recurre a su propia fuerza, a su propia inteligencia, a su propia capacidad para ver las cosas, y el resultado de eso es limitado. Uno mismo se pone limitantes, pero nosotros tenemos una gran bendición, y es que nosotros podemos recurrir a la fe. Cuando la parte humana se termina, cuando la fuerza propia se termina, cuando encontramos eso, entonces podemos recurrir a Dios. Pero si nosotros solo vamos viviendo en este mundo recurriendo a nosotros mismos, eso es un gran estorbo para poder avanzar. ¿Por qué? Porque estamos descartando, como dije hace un momento, el elemento tan importante, esa herramienta tan vital para nosotros que es la fe. Dice Mateo capítulo 16, verso 23, y mire, esta es una respuesta de Jesús a Pedro, que Pedro está, después de que Jesús les habla a los discípulos que le es necesario morir y les presenta todo ese cuadro que va a tener que vivirlo él, entonces Pedro salta y le dice algo, le dice que no le acontezca una cosa como esa. Pero noten ustedes la respuesta de Jesús. Dice: Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. ¿Y por qué? Jesús no solo se encarga de reprender a Pedro, porque está advirtiendo en Pedro con una aparente buena intención, en realidad un mensaje del mal. No es que Pedro es Satanás, es que a veces nosotros nos alineamos con el mal, más bien, y creyendo tener buenas intenciones, con eso más bien le estamos poniendo límite a los asuntos y a los proyectos que Dios tiene. Y vean ustedes
que Jesús se encarga también, como les decía hace un momento, de indicarle a Pedro por qué lo está reprendiendo. Le dice, ves las cosas, y yo destaco aquí en mayúscula, solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Ese es el problema. Y eso limita definitivamente para poder avanzar. Si todos nuestros asuntos, si aquellas cosas que tú tienes, las deudas, las presiones que estás sintiendo, los problemas que estás viviendo, solo los enfocas desde el punto de vista humano, estarás colaborando con el mal más bien. No es que está malo que tú tengas un punto de vista humano, pero no es el único punto de vista, porque el punto de vista nuestro puede ser un límite, un estorbo, un escombro en el camino que nos va a inhibir para avanzar. Pero si a eso le sumas y le pones por encima de tu punto de vista el punto de vista de Dios, el enfoque de Dios, la fe, entonces nosotros, queridos hermanos, podemos abrir el espacio e irrumpir en los escenarios de vida de las cosas que Dios tiene para nosotros. Entonces, un estorbo para avanzar es el enfoque solamente humano. No te quedes con lo que estás percibiendo, no te quedes con tu punto de vista únicamente. Acércate a través de la fe a cómo Dios ve las cosas, y Dios las ve muy diferentes a como nosotros en algún momento las vemos. Donde nosotros pensamos que no va a haber provisión, donde nosotros pensamos que las cosas llegaron hasta ahí, el Señor quizá apenas está comenzando. En segundo lugar, otro estorbo para avanzar es una actitud lastimera, de lástima propia. ¿Qué significa esto? Es un tono almático de responder a la vida. Es a través de nuestra emocionalidad. Tampoco está mal, porque Dios nos confeccionó para que nosotros sintiéramos, pero cuando las emociones te gobiernan, eso llevado a un extremo se puede convertir en un gran estorbo. Hay personas muy almáticas y entonces se tratan a sí mismos con un tono muy lastimero, porque están basando su trato hacia ellos mismos en lo que tiene que ver con lo emocional. Miren ustedes este texto de Juan capítulo 5, versos 5 al 7. Es nuestra tercera porción ya, con el texto de introducción. Dice, uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía de la enfermedad, le preguntó, noten ustedes la pregunta, ¿te gustaría recuperar la salud? O sea, después de 38 años, que alguien se acerque a ti, que Jesús, que tiene el poder para sanarte, es Dios mismo hablándote, y que te diga, dime, ¿quieres recuperar tu salud? Pues yo diría rápido que sí. Pero vean ustedes cómo el estorbo para esta persona no estaba fuera de él, estaba en él mismo, porque se trataba a sí mismo con un tono lastimero. Y le dice a Jesús, le entrega un discurso que Jesús no necesitaba. Le dice, es que no puedo. Si Jesús no le está diciendo que se sane él a sí mismo, Jesús le está diciendo, ¿quieres ser sano? Y yo te puedo sanar. Y entonces él le dice, es que no puedo, Señor. Esa fue su respuesta. Porque no tengo, y yo subrayo, no puedo y no tengo. ¿Y qué era lo que no tenía este hombre? A nadie que me mete en el estanque. Cuando se agita el agua, siempre hay alguien, llega antes que yo. Este es un tono lastimero, hermanos. Es una persona que no solo estaba enfermo físicamente, porque era un paralítico. Esta persona estaba paralizada emocionalmente y afectada. La lástima, hermanos, es una cosa que sinceramente afecta, porque es una dificultad en estima, por eso es lástima, es una dificultad en estima propia. Este hombre, insisto, no solo estaba físicamente afectado, sino emocionalmente afectado. Y aunque tenía ahí la posibilidad de avanzar, de convertirse de un paralítico a alguien que ya podía caminar, de un lisiado a alguien completamente sano,
El estorbo estaba en él. Y le decía, es que no puedo, es que no tengo a nadie. ¿Cuánta gente conozco yo que así se refiere a sí mismo? Es que mire, si yo hubiera nacido en tal lado, es que mire, si yo tuviera tal cosa, es que mire. Así se tratan a sí mismos. Ese tono lastimero, basado en emocionalidad, hermanos, no ayuda. Al contrario, estorba. Estorba. Dios siempre está allí y está brindándonos la oportunidad, como se le brindó a este hombre paralítico, de que podamos ser sanados de todas aquellas cosas físicas y emocionales que pueden ser un impedimento para que nosotros avancemos. Pero esa actitud lastimera puede ser un verdadero estorbo para recibir eso que Dios nos está entregando. Así es que a deshacernos de esa actitud lastimera. Y nosotros repongámonos, porque ahora en Dios hay para nosotros una historia completamente diferente. No la de la persona en postración, sino la de la persona que puede comenzar en salud a caminar y a ser alguien nuevo. Y en tercer lugar, para cerrar con este punto todo lo que es la serie de avanzar de este mes de agosto, ¿qué otro estorbo para avanzar es este? Actuar influidos por la desobediencia. También, a veces uno piensa que actuando así va a avanzar, y al contrario, o se estanca o arruina o se queda en el camino, porque, hermanos, la obediencia es algo que nos conecta con el ámbito de la voluntad del Señor. Pero la desobediencia nos saca de la voluntad y comenzamos nosotros, perdonen la expresión, a patinar. ¿Cuánta gente no avanza, sino que está patinando porque está haciendo todo lo que hace bajo su propio enfoque, bajo su propio diseño? No avanzan en el matrimonio, no avanzan en la vida espiritual, no avanzan en lo material. ¿Cuánta gente por no obedecer a Dios? Dios les ha dicho cómo pueden salir de su situación económica en que están afectados de siempre, pero no lo hacen, porque Dios tiene pautas. La salud en la parte material se logra a través de seguir la pauta divina para los aspectos materiales. Y así en todo, Dios tiene una pauta para todas las cosas. Y el matrimonio tiene éxito, insisto, lo material tiene éxito, insisto, la vida familiar tiene éxito, la vida laboral va a tener éxito cuando seguimos. La vida va a tener éxito en su totalidad cuando seguimos esa pauta del Señor, y podremos entonces avanzar, triunfar en los aspectos de vida. Pero lo contrario a eso es la desobediencia. Y la desobediencia entonces te saca de ese ámbito y tú comienzas a hacer las cosas como tú quieres, yo comienzo a hacer las cosas como yo quiero, y ahí, hermanos, eso no funciona. Vean ustedes que no seguir la pauta de Dios, en realidad, en vez de hacerlo a uno avanzar, lo entrampa. Josué capítulo 5, en el verso 6 de la Nueva Traducción Viviente, dice: los israelitas anduvieron, da la impresión que avanzaron, no, anduvieron 40 años por el desierto, hasta que murieron todos los hombres que salieron de Egipto y que tenían edad para ir a la guerra. ¿Por qué anduvieron ahí? ¿Por qué no llegaron a donde tenían que llegar? ¿Por qué no avanzaron? Porque, destaco aquí, ellos habían desobedecido al Señor. Por eso el Señor juró que no los dejaría entrar a la tierra que había prometido darnos, una tierra donde fluyen leche y la miel. Es una tierra de bendición. Pero, ¿sabe? El pueblo de Israel anduvo 40 años en el desierto dando vueltas, es lo que dice la Escritura. Caminaron dando vueltas, no iban hacia un lado, en realidad caminaban en círculo. Y fíjense ustedes cómo es, que caminaban y daban vueltas en el mismo punto y no reconocían que estaban atrapados en la desobediencia. Esa desobediencia les impidió, fue un escombro que les impidió avanzar, que los estorbó para avanzar. Pues es igual con nosotros, hermanos. Cuando no obedecemos, vamos a estar dando círculos. Tú ves y tú dices: ¿por qué no salgo de esto? ¿Por qué no salgo de esto? ¿Por qué no salgo de esto? Bueno, porque no estás haciendo lo que Dios te dice. Entonces no avanzas y te ves estorbado por ti mismo.
Porque esto no es una idea de Dios. En realidad nosotros mismos nos estorbamos cuando no recurrimos a seguir la pauta, la propuesta que Dios tiene para nosotros. Si Dios te dice, pide perdón, pide perdón. Si Dios te dice, arrepiéntete de esto, arrepiéntete. Si Dios te dice, hazlo de esta manera, hazlo. Y vas a ver entonces cómo rompes con ese círculo vicioso de estancamiento y comienzas a avanzar. Bueno, espero que estos 3 elementos más, sumados a los 3 que di el domingo anterior de estorbos para avanzar, puedan realmente servirnos. Les invito siempre a que escuchen nuevamente los mensajes. Siempre Dios va a tener algo que decirnos, y también no se queden con los mensajes, compártanlos con otros. Entonces voy a recapitular: estorbos para avanzar, hemos dicho, el enfoque solo humano de las cosas, es decir, descartar la fe. En segundo lugar, una actitud lastimera que está basada en emocionalidad nuestra. Y lo tercero, actuar influidos por la desobediencia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Nos has entregado esta serie de mensajes a lo largo de este mes de agosto que nos ayudan, Señor, a tener ese insumo que nos invita a avanzar. Gracias, Señor. Ayúdanos a quitar estos estorbos que nos impidan avanzar y lograr todo aquello que tú tienes en tu corazón. Padre, que renunciemos al enfoque solo humano de las cosas, porque eso nos va a limitar, que podamos abrazar la fe, Señor, y remontarnos con la fe hacia lo que tú tienes. Padre, esa actitud lastimera que está basada en una autoestima débil, baja, como este hombre paralítico. Padre, ayúdanos a superar eso, porque no se trata de estar basando nuestras decisiones y nuestro avance en la emocionalidad. ¿Cuántas oportunidades malogramos por eso, por una actitud lastimera hacia nosotros mismos? Y en tercer lugar, Padre, ayúdanos para actuar influidos no por la desobediencia, sino por la obediencia. La desobediencia nos va a meter en ese círculo vicioso del cual no vamos a poder salir a menos que comencemos a seguir la pauta que tú tienes para nuestra vida, obedeciéndote. Gracias te damos. Recibimos de ti todos esta descarga de mensajes, Señor, y que los podamos, insisto, atesorar y poner por obra en nuestra vida. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, esperen la serie del mes de septiembre, que ya estamos trabajando también en eso. Por hoy me despido de ustedes deseando mucha bendición. Recuerden, compartan esto que es el mensaje. Bendiciones.